Ahora sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muy buen día. Yo sé que mi conferencia es la más esperada de la mañana porque está justo antes del almuerzo. Entonces van a estar deseando que se termine. Bueno, algunas reglas, cinco reglas que me encanta cada vez que me invitan a compartir con algún público. Se vale tomar fotos y videos y taguearnos, se vale divertirse, se vale preguntar, se vale estar en desacuerdo, pero la más importante es la 5. Se vale asumir responsabilidad en lugar de sentir culpa. Como psicóloga siempre me gusta decir que si hay una emoción que no nos convoca y que no nos mueve a nada, es la culpa. Entonces hoy les voy a invitar a que primero que analicen si hay algo que les está causando culpa, pero si de estos temas que vamos a conversar hoy, porque tiene que ver con quién hemos estado históricamente en deuda, les genera culpa, eliminemos la culpa y asumamos responsabilidad. Como decía el primer compañero, accountability. Y les voy a presentar algunos datos duros. A mí me invitó Rey a hablar sobre temas de diversidad e inclusión, que son temas que vengo trabajando desde hace algunos años, y hace 3 años me invitó también a hablar de eso. Entonces yo decía, no sé si sentirme contenta porque seguimos hablando del tema o sentirme triste porque hemos avanzado poco y debería de ser un tema del que ya no deberíamos hablar. Ayer decía en una conferencia que a mí me encantaría quedarme sin trabajo, o por lo menos con este trabajo, porque me dedico a otras cosas, porque ya sea un tema terminado, pero no lo es. Y estos datos duros nos revelan algunos temas que todavía estamos trabajando. Esta es la brecha salarial en promedio en los países miembros de la OCDE. Y nosotros pudiéramos pensar que como Costa Rica no estamos tan mal, estamos a la derecha, ¿verdad?, del promedio. El promedio es lo que ustedes pueden ver en amarillo, pero la brecha salarial nos sigue pasando factura. ¿Qué nos sigue pasando factura también? Y estas son estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad, que lidera CONAPDIS cada uno de los años. Esta es estadística más reciente que tengo del 2023. Un 90% de nuestra población en Costa Rica tiene acceso a servicios de salud y de educación, pero en cuanto a empleo, los resultados no son tan alentadores. Solamente un 28% de la población con discapacidad se gradúa de la secundaria y solo 4 de cada 10 personas acceden a un empleo versus 2 de cada 3 en población sin discapacidad. Y aquí nos entra el concepto que, si no lo conocen, ahorita se los voy a definir, que es el concepto de interseccionalidad. Entonces, a las mujeres la factura es más grande. Hay mayor desempleo o tenemos mayor dificultad para acceder a un empleo las mujeres que los hombres en condición de discapacidad. Y por último, 56% casi de la población con discapacidad se encuentra fuera de la fuerza laboral, en contraste con un 30% de las personas sin discapacidad. Y la otra estadística con respecto al envejecimiento, hemos hablado mucho que Costa Rica es una zona azul y hemos hablado muchísimo de la baja en la tasa de natalidad, pero pocas personas o pocas empresas están asumiendo el tema de envejecimiento con la seriedad que se merece, sobre todo lo que va a implicar en la fuerza laboral. Entonces, el grupo de edad de 65 años y más es el que crece más aceleradamente. Para el 2050, 25 de cada 100 personas en Costa Rica, y esto es una estadística del INEC, tendrá 65 años o más. Y se proyecta que la población mayor de 65 años se va a duplicar en los próximos 20 años aproximadamente. Y aquí el gran tema para la compañera que trabajaba o que hablaba sobre el tema de bienestar, no se trata solo de cómo incluimos a una población cada vez más vieja en la fuerza laboral, sino cómo nosotros acá, que todavía no estamos tan viejos, envejecemos de manera saludable. Cómo generamos espacios laborales de bienestar integral, de salud integral, para que ese envejecimiento sea más saludable. Entonces, no solamente es incluir por incluir, o no solamente es decir, tengo una acción afirmativa, que qué bien que tengamos acciones afirmativas, sino cómo la hacemos más sostenible en el tiempo.
Y otra estadística que tal vez les sorprenderá, y todos estos datos los pueden sacar del INEC, hay N cantidad de Exceles y ustedes pueden construir ahí sus propios Exceles, pero miren la población actualmente en Costa Rica, 5.190.000 personas más o menos, y vamos a decrecer al 2100 a 3.422.000. Eso quiere decir que cuando sus nietos o hijos o sobrinos estén chiquitos, o sea, que ahorita están chiquitos, que van a ser esa población, la escasez de talento. Pensemos en la escasez de talento que vamos a tener en los próximos 50, 25 o 50 años. Y pues obviamente esto nos lleva a repensar las estrategias de talento y a pensar cómo estamos incluyendo o excluyendo a ciertas poblaciones. Y otro tema interesante es la población con neurodivergencia. Lamentablemente no encontré datos específicos para Costa Rica, pero sí datos de la Organización Mundial de la Salud. El 20% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, es neurodivergente y el 53% de la generación Z es neurodivergente. Si quieren conocer más de neurodivergencia, les invito a hablar con mi colega y socio Peter, allá está Peter, que él es experto y ha liderado iniciativas para toda Latinoamérica en este tema. Y más preocupante aún es que el 80% de la población neurodivergente se encuentra en condición de desempleo o subempleo. Entonces, si comparamos esta estadística con la estadística que vimos anteriormente de discapacidad, la población neurodivergente, que dicho sea de paso, no es una discapacidad, sino una condición, tiene todavía mayor porcentaje de empleo o subempleo. Ante esta realidad, a mí siempre me gusta nombrar a Fito Páez, ¿verdad? Que él decía, ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, no todo está perdido, hay esperanza. Y entonces cuando yo hablo de esto, a veces la gente se agarra la cabeza y como que dice, bueno, entonces Iva, ¿por dónde empezamos? Y aquí pudiera yo seguir hablando, ¿verdad? Pudiera seguir hablando del desempleo por provincia, del desempleo en personas en condición migratoria regular o irregular, pudiera hablar de la informalidad y aquí nos da literal Navidad. ¿Qué es lo más fácil? No sé, tal vez levantan la mano quienes conocen el círculo del privilegio, quienes trabajamos en temas de diversidad, equidad e inclusión. Sí, es un tema, digamos, que para nosotros es como una guía para poder entender la exclusión y la desigualdad. Entonces, básicamente lo que nos dice el círculo de privilegios es que hay condiciones que son todas las que ustedes logran ver alrededor del círculo, ¿verdad? Género, sexualidad, el color de nuestra piel, la neurodiversidad, nuestra salud mental, la existencia o no de una condición de discapacidad, el tipo de cuerpo que tenemos, el nivel educativo, si somos personas que tenemos casa propia o no tenemos casa propia, si somos personas que delegamos las tareas del hogar y del cuidado o no, todas esas condiciones que están alrededor del círculo son aquellas que nos hacen estar en mayor condición de privilegio o mayor condición de exclusión y vulnerabilidad. Entre más cerca estemos del círculo, más cerca o del centro del círculo, más privilegios tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en talento? Que diseñamos los procesos de atracción de talento, diseñamos los esquemas de compensación, inclusive diseñamos los beneficios a veces desde nuestro lugar de privilegio. Desde la oficina, desde nuestra educación, desde nuestra no condición de discapacidad, desde nuestra juventud, como algo que es más valorado que la longevidad, desde nuestra condición de clase, desde nuestra condición de persona soltera, casada, con o sin responsabilidades o las labores del cuidado del hogar, desde nuestra condición de género. Entonces, entender el círculo de privilegio y en buen tico, qué dicha que no mucha gente lo conozca y que hoy les haya traído algo nuevo. Entonces, todas nuestras estrategias de talento tienen que considerar desde qué lugar estamos hablando, desde qué condición de privilegio estamos hablando. Perdón. Y entonces aquí el concepto de interseccionalidad, que también nos ayuda a integrar mucho este círculo de privilegios, lo que nos dice es que no hay una única forma de discriminación. Por eso se llama interseccionalidad, porque se cruzan varias variables como la edad, el género, la religión, nuestra situación socioeconómica, inclusive dónde vivimos, en qué zona vivimos, para hacer
que haya mayor vulnerabilidad, que se aumenten los factores de riesgo que nos lleven a la exclusión. Entonces, cada vez que nosotros planteemos un proyecto, cada vez que nosotros lleguemos con una nueva iniciativa, sea de talento o no de talento, pensemos en si estamos analizando ese fenómeno desde una perspectiva de la interseccionalidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y no solamente en Costa Rica. Ayer participábamos en un foro global y tuve el privilegio de, entre comillas, representar a Centroamérica para comentar qué está pasando en temas de diversidad e inclusión en las organizaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y estoy segura que han sido testigos de esto. Primero, iniciativas aisladas. Segundo, personas que son embajadoras de algunas iniciativas y cuando la persona se va, se murió la iniciativa, ¿verdad? Entonces yo como consultora a veces llego y me dicen, no, es que ese proyecto lo lideraba Diana y Dianita se fue. Ay, mira, tan importante el proyecto que hizo Jorge, pero Jorge ya no trabaja con nosotros y ya. Entonces, esas iniciativas que no son sostenibles o que son aisladas, no es que no sirvan para nada, sirven para poco. Y entonces, aquí viene una normativa que también me gustaría que levanten la mano quien conoce la normativa ISO 30415. Casi nuevamente los mismos que levantaron la mano que conocían el círculo de privilegios. Básicamente la norma es una norma, como la pueden ver, relativamente nueva, que nos viene a dar un marco de estandarización internacional sobre el cual trabajar los temas de diversidad, equidad e inclusión, con un foco de una sombrilla más grande que trabajar solo género, trabajar solo discapacidad, trabajar solo neurodivergencia. Entonces, básicamente lo que nos da es principios, prácticas, enfoques, métodos para diagnosticar, ¿verdad?, bajo un modelo de madurez y por ende, pues, la norma ISO no nos dice cómo hacerlo, pero nos dice qué hacer. Entonces, tiene 171 elementos de riesgo que nos van a permitir identificar esas desigualdades y, por ende, pues, trabajar en las políticas y en los procesos. Y de hecho, me encantó que alguien habló de gobernanza, creo que fue el segundo compañero que habló de gobernanza, porque uno de los elementos de riesgo que valora la ISO 30415 es la gobernanza, es decir, quién, cómo, cuándo, de qué manera vamos a reportar los avances. Y por supuesto que siendo organizaciones humanas, como somos todas las organizaciones, no solamente nos mapea políticas, procesos, prácticas, sino que también nos mapea posibles prejuicios y comportamientos en las personas que conformamos las organizaciones. Y entonces, no es para hacerles un poco más complejo el tema, pero la norma nos orienta sobre 27 tipos diferentes de diversidades, ¿verdad? Porque hay algunas personas que hemos trabajado más género, otras discapacidad, etcétera, y eso está bien porque son acciones afirmativas, no quiero que el mensaje sea que no es correcto, son acciones afirmativas, pero cuando definimos acciones afirmativas desde el concepto de sostenibilidad, estamos hablando que son acciones temporales, esto es importantísimo, para reducir la desigualdad que nos conduzca hacia la igualdad. Entonces, a mí siempre me gusta decir que la igualdad es el destino y esa ruta puede cambiar. Entonces, poniendo el ejemplo del Waze, yo vivo en Cartago, en un pueblito hermosísimo que se llama Quebradilla, y yo pongo el Waze y como cualquier ruta, puede ser que en el momento me saque por otros trillos, por otros barrios y tal. La igualdad es lo mismo, lo que pensamos que en este momento debemos hacer va a ser modificado con el tiempo. No hay un camino único, pero el destino sí es único, que es la igualdad. Entonces la norma nos da 27 tipos diferentes de diversidades para entender todas esas interseccionalidades que hay en nuestras organizaciones. Y esto era lo que les decía, que nos mapea 4 grupos de riesgo, como lo llama la ISO 30415, que es la gobernanza, recursos humanos, productos y servicios y cadena de suministros. Y en eso también la norma nos da algo diferente a lo que nos puede dar
otras evaluaciones u otras normativas, que como ustedes ven es integral a toda la organización. Si ustedes leen los 171 criterios auditables, se van a dar cuenta que muchos tienen que ver con nosotros, con la gente de talento, porque somos un factor, como decimos en psicología, somos un factor protector o somos un factor de riesgo para que se dé o no se dé la igualdad. Pero lo interesante de la norma es que te mapea inclusive te mapea toda la cadena de valor, inclusive la cadena de suministros. Y ya para terminar, porque qué bueno que me consumí menos del tiempo, no tenemos que entender la igualdad o no tenemos que entender las acciones afirmativas como un camino o más bien como algo que va a suceder ya. Van a haber acciones donde sí tengamos un impacto casi que ya. Y una vez exponía los resultados en una organización de brecha de género. Y cuando yo lo exponía, estuvo el CEO para Latinoamérica y me decía, Iva, yo puedo entender que hayan temas del mediano o largo plazo, pero el tema de igualdad salarial se resuelve ya. Entonces, sí hay acciones que podemos tomar ya. Yo quisiera decir, y yo quisiera no mencionar a Cerati, ¿verdad? Yo quisiera decir que no tarda en llegar la recompensa, pero la realidad es que la brecha es tan amplia todavía que seríamos muy ilusos en pensar que esa solución o que ese destino que es la igualdad sea inmediato. Pensemos en cuánto nos costó a las mujeres tener el voto en Costa Rica. No han pasado 100 años todavía. El derecho a la propiedad privada. Pensemos inclusive que hasta 1985, cuando yo tenía 6 años, mi mamá, para poder optar por la esterilización, tuvo que llevar una carta firmada de mi papá. Y han pasado 40 años de eso. Entonces, decía mi abuelita, mal de muchos, consuelo de tontos. No se trata de tener una perspectiva de decir, ay, es que igual la igualdad de género la vamos a trabajar en 130 años. No es para allá, pero ¿qué sí podemos hacer para acortar la brecha que nos conduzca hacia el destino final, que es la igualdad? Y ahí les dejo mi teléfono, mi correo y mi LinkedIn para que podamos discutir, ampliar, estar en desacuerdo inclusive. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en el Human Talent Forum, que fue organizado por Global Forums y patrocinado por Magnar. Hasta una próxima edición.